algo que hay que destacar del desarrollo de todas las disciplinas y en concreto tanto de las ciencias sociales, las disciplinas sociales y en este caso las que se relacionan mucho con el ámbito de la procuración de justicia, la búsqueda de la verdad, etcétera, es que están mucho en función del contexto social y político en el que se insertan en el país del que estemos hablando. En el caso de la antropología forense, me parece que esa es una línea muy clara que tenemos que seguir para poder entender cuál es su desarrollo en México. Si pensamos en la época de los 60s, de los 70s, que es cuando se empiezan a dar las desapariciones forzadas aquí en México y que son un fenómeno que ocurre también en el resto de América Latina, nos podemos dar cuenta que en América Latina es un fenómeno, digamos, evidente, porque está la presencia de las dictaduras militares y esto genera una serie de conflictos sociales que va trayendo como consecuencia la desaparición forzada y con ello pues un gran descontento social. En México, aunque este fenómeno ya ocurría, no hay un reconocimiento público de él. Es decir, en México no existe una dictadura militar declarada, no existe, no se ve como un problema social emergente que hay que atacar y por lo tanto no se visibiliza la problemática. Es decir, en México nos empezamos a enterar, entrecomillado, de las desapariciones forzadas de manera tardía, ¿no? Por ahí de los 80, más bien de los 90, a mediados de los 90, cuando el colectivo de familiares AFADEM, que son las familiares afectados del municipio de Atoyac de Guerrero, presenta sus quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es cuando se empieza a reconocer que hay un fenómeno de ataque sistemático contra ciertos grupos sociales en México y que se dio en los 70. Entonces es 20 años después que se reconoce la desaparición forzada y por lo tanto la antropología no estaba dedicada a documentar y a abordar este fenómeno. En el resto de América Latina sí ocurre así, porque hay un problema evidente que cuando viene la caída de las dictaduras y la instalación de un régimen democrático, entonces se busca resolver todos estos crímenes del pasado y dar cuenta de lo que hizo el régimen anterior. Y es que se echa mano de la antropología para hacer la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas. Y la antropología entonces empieza a desarrollarse en un ámbito forense, es decir, una disciplina puesta al servicio de una investigación y por lo tanto pues la antropología forense emerge, ¿no?, como una disciplina importante. En México, mientras tanto, en los 60s y los 70s, el país tenía un proyecto político y social distinto, muy enfocado al nacionalismo. Así que la antropología se enfoca mucho más, antropología por hablar de antropología física, de arqueología, de antropología social, que también es una diferencia que tenemos con el resto de América Latina, cómo se formaron, cómo se desarrolla este ámbito de las ciencias antropológicas, está muy enfocada justo a dar cuenta de todo el patrimonio cultural del que posee México para consolidar una nación, ¿no?, para consolidarnos como país. Y en ese sentido, pues la arqueología se dedica más a los proyectos que están recuperando el patrimonio material, ¿no? Como son pues sitios arqueológicos, ¿no?, los grandes monumentos eh, históricos que conocemos ahora. La antropología social muy enfocada al indigenismo y la antropología física pues muy enfocada a a conocer quienes habitaron en el pasado a través de lo que se recupera en sitios arqueológicos. Entonces ese es como el matiz que toma la antropología en México y el ámbito forense queda mucho más relegado a una colaboración con procuradurías por parte de algunos antropólogos físicos que se enfocan hacia el ámbito criminal, ¿no? Una colaboración en ciertas procuradurías, con ciertos casos, y no se desarrolla como tal una antropología forense como lo vemos en América Latina, ¿no?, que está mucho más enfocada así a
en materia de desaparición, de búsqueda de personas y por lo tanto muy apegada a los derechos humanos. Aquí en México eso ocurre mucho después, podríamos hablar tal vez como de los 90, cuando ya empiezan a haber ciertos grupos organizados de profesionales que trabajan justamente en este caso de Guerrero, de Atoyac de Guerrero, que es la desaparición de Rosendo Radilla, o la búsqueda de los restos de Lucio Cabañas, y es ahí cuando empieza como a emerger la antropología forense como la conocemos. Por eso es que la formación aquí en México, si bien tenemos un gran número de profesionales en arqueología, en antropología física, hay muy poco en cuanto a formación forense, es decir, tener bases como de derechos humanos, de legislación, ¿no? De cuestiones de problemáticas de desaparición, porque en realidad la escuela como tal no fue creada ex profeso.